Les quería contar primero un poquito el marco temporal en el cual se desarrolló este trabajo. Así yo me acostumbro un poco también al entorno y ustedes pueden ajustar el audio. En 2016, habiendo terminado las obligaciones académicas de la maestría, empecé a pensar a ver con qué tema se podía encarar, viendo tesis de la Facu, de La Plata, de maestrías, de doctorados. Me encontré la tesis de maestría de Gabriela, que bueno, me resultó interesante y pude, por suerte, trabajar con ella. Le agradezco desde ya, no sé si está conectada, sí. Le agradezco desde ya porque fue una excelente maestra, aprendí muchísimo, así que en 2016 empezamos a pensar, bueno, qué se podía hacer con este tema y como extensión del trabajo de ella. Eh, y bueno, hicimos la presentación de la propuesta y en 2017 se nos notificó que estaba aprobado, así que comenzó el trabajo formalmente. 2017-2018 estuvimos trabajando en el estado del arte, estuvimos desarrollando las herramientas para la obtención de las métricas que no existían. Bueno, estuvimos obteniendo las métricas, puliendo todo ese proceso hasta que logramos una confiabilidad de los datos para poder seguir trabajando con los modelos. Conformamos los modelos para ver cómo se podía hacer regresión y efectivamente la predicción. Y bueno, 2019 fue el trabajo de redacción. A mediados de 2019 hicimos la presentación y ahí empezó el intercambio con ustedes, que es donde nos conocimos, por lo menos yo no los conocía. Y bueno, aquí estamos, marzo de 2020, con el verano en el medio, con una pandemia en el medio. Eh, y bueno, hoy con la defensa un pasito más. Eh, Vamos a ver cómo va. Eh, bueno, en mayo teníamos la presentación con Gabriela en Curitiba, en Brasil, en el CIPSE, el Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Software, donde presentamos un paper justamente sobre esta investigación, que bueno, teníamos que ir a Curitiba. Tengo entendido que se pasó a noviembre, así que bueno, por ahí continuará un poco también el trabajo. Bueno, esto un poco para que nos escuchemos bien. Está todo bien con el audio, ¿no? ¿Se escucha perfecto? Eh, Continúo. Bueno, en cuanto a la motivación, dentro de la literatura es muy común encontrar estos dos ejes de el aseguramiento de la calidad y de los costos, lo que implica corregir un bug más adelante en el ciclo de vida. Eh, entonces, históricamente, sí, la predicción de defectos es un eje temático dentro de la ingeniería de software que se viene estudiando hace varias décadas, es un tema que permanece vigente. El aseguramiento de la calidad, por ejemplo, en pre-release, nos podemos imaginar la relevancia que puede tener alguna herramienta que me sirva para predecir los defectos que puede tener un artefacto que yo estoy desarrollando. Podemos imaginarnos la utilidad que podría tener como herramienta contractual, ¿no? Si yo encargo un desarrollo, poder predecir la cantidad de defectos que tenga un artefacto puede ser interesante para ese contrato. Y la cuestión de los costos tiene que ver con el mantenimiento. Es muy interesante, o sería muy interesante tener una estimación de los defectos que podrían tener, lo digo como ejemplo, módulos o artefactos de una aplicación, por ejemplo, en función de poder predecir el costo que va a tener el mantenimiento, ¿no? Hay una relación directa entre defectos y costo de mantenimiento. Estos dos ejes aparecen mucho en la literatura desde los comienzos de esta área. Sin embargo, en la práctica profesional real, en la industria, la verdad que la utilización de las métricas, y esto también está mencionado en la literatura, la utilización de las métricas es más bien reducida, ¿sí? Es más bien reducida. Si bien en el ámbito académico tiene mucho movimiento, digámosle, en la industria no es tan utilizado. Desde el comienzo la idea fue investigar algún área que tenga relevancia para la industria y que sea un lenguaje no tan estudiado, por eso hemos elegido trabajar con este lenguaje, que lo que tiene como característica
distinguible, importante respecto de los otros lenguajes que sí son muy estudiados, o fueron estudiados, o son estudiados en la academia, es que es un lenguaje de tipado dinámico, ¿sí? Yo acá puse un ejemplito de 2 líneas de código, que bueno, está en el lenguaje PHP, pero la verdad que podría ser JavaScript, podría ser Python, podría ser algún otro lenguaje de tipado dinámico, que hay varios, y de hecho varios son muy relevantes en la industria, en donde se puede ver la diferencia con un lenguaje de tipado estático, ¿no? En donde yo tengo las variables y el tipo de esas variables tiene que ver con los valores que se asignan, ¿sí? Los tipos están asociados a los valores y no a los símbolos. Entonces, en este caso se produce un cambio de tipo en la segunda asignación, ¿no? Esto podría ser un int, esto podría ser un string, y esto es algo totalmente viable en este tipo de lenguajes, es algo que ocurre, algo que no ocurre en un lenguaje de tipado estático, ¿sí? Así que bueno, lo diferente que tiene el estudio de las métricas y la aplicación que nosotros hacemos respecto de los estudios anteriores, y esto tiene que ver un poco con el aporte, es estar trabajando con un lenguaje que tiene esta característica, ¿sí? Por ejemplo, en un lenguaje estáticamente tipado podríamos tener una declaración de un método de este tipo, donde está declarado el tipo de retorno, están declarados los tipos de los parámetros y es predecible o es analizable de manera estática los tipos, ¿no? Esto claramente da un int, y se puede hacer un chequeo de tipos en tiempo de compilación. A diferencia de, por ejemplo, esta declaración, que es una declaración válida en PHP, en donde no están los tipos ni de los parámetros ni del retorno, ¿sí? Desde el inicio de este lenguaje, esto es así, no hace falta declarar los tipos. De hecho, inicialmente no se podía declarar los tipos, algo parecido a lo que pasa en Python o en JavaScript. Con el correr del tiempo se han agregado posibilidades para sí especificar el tipo, así que eso permite también hacer chequeos de tipos. Pero bueno, esta es la forma, digamos, tradicional de trabajar en este lenguaje y en otros lenguajes, como digo, de tipado dinámico, en donde no se puede hacer un análisis estático, ¿sí? Bien, en este gráfico se puede ver cuál es el uso que se hace en la industria de esta tecnología, en donde en el eje X tenemos la cantidad de sitios web, ¿sí? Aclarando que PHP es un lenguaje que se utiliza para el desarrollo web, básicamente es el origen y es absolutamente para lo que se lo utiliza. Si bien se puede utilizar para otras cosas, no es lo normal. Y es un lenguaje interpretado, ¿sí? También aprovecho para decirlo, es un lenguaje interpretado. El intérprete de este lenguaje generalmente se utiliza, el entorno de ejecución está en servidores HTTP. O sea, se lo utiliza para desarrollo web. Tenemos entonces en el eje X la cantidad de sitios web, ¿sí? Que utilizan esta tecnología, y en el eje Y el tráfico que tienen esos sitios. Fíjense que es una tecnología utilizada en muchos sitios, más bien de mediano y bajo tráfico, ¿sí? Es esa parte del ecosistema. Las otras tecnologías principales, que son Java y .NET, son utilizadas más bien en menos sitios, pero en menos instalaciones, pero más bien se utilizan cuando hay requerimientos de mayor tráfico, ¿sí? Acá, bueno, puse algunos nombres de productos, quizás algunos los conozcan. Moodle, por ejemplo, hay muchos campos virtuales, ahora que estamos con esto de los campos virtuales. Hay muchas instalaciones de Moodle, bueno, está hecho en PHP, lo que es encuestas, e-commerce, administración de contenidos. Symfony es un framework para hacer patrón MVC, bueno, CRM WordPress, que seguramente lo habrán escuchado, es una plataforma para blogs. Todos estos son desarrollos de PHP, que es lo que hace que todas estas instalaciones aporten a este eje X de aquí, ¿sí? Es el 79% de los productos están hechos con esta tecnología. Lo digo para mostrar la relevancia que puede tener en la industria, ¿sí? Estos son los objetivos entonces específicos que nos planteamos cuando hicimos la propuesta, y bueno, son los que guían el trabajo.
Relevar el estado del arte, como les conté que esto comenzamos en 2017. Analizar y adaptar un framework existente de métricas a un lenguaje de tipado dinámico. Este es el trabajo que empezamos con Gabriela, partiendo del trabajo que ella había propuesto para su trabajo de maestría. Incorporar métricas de cambio, que ahora vamos a ver qué son, y algunos ejemplos, ya que bueno, en el trabajo de Gabriela no hay métricas de cambio, ya que es un trabajo anterior a que las métricas de cambio tomaran el escenario, vamos a decirlo, de métricas, ¿sí? Se hicieran como famosas o se hicieran populares, o se investigara, mejor dicho, su mayor efectividad predictiva, su mayor poder predictivo respecto de las métricas estáticas. Así que bueno, una actualización. Después, bueno, otro objetivo, implementar las herramientas informáticas que, como yo les digo, no existían, así que ahí tuvimos mucho trabajo para obtener las métricas, ya que lo tuvimos que hacer de cero, y comprobar en un caso de estudio cuáles son las métricas que funcionan mejor como estimadores o como predictores de defectos, ¿sí? Que esa es la parte de la regresión. Así que bueno, esos son los objetivos. Para hablar un poco de las métricas específicamente, en el trabajo nosotros utilizamos métricas estáticas y métricas de cambio. Hay mucha literatura acerca de la comparación de el poder predictivo de estas dos ramas de métricas, ¿sí? Las métricas estáticas son las métricas que miden al producto específicamente. Podemos imaginar, por ejemplo, no sé, la cantidad de líneas, la cantidad de clases, cuántos métodos tiene una clase. Todas esas son métricas estáticas. Pueden ser métricas de sistema, por ejemplo, cantidad de clases o cantidad de interfaces, o pueden ser métricas de clase, ¿no? Como les digo, cantidad de métodos que tiene una clase, cantidad de parámetros que tienen el tipo declarado. Ese podría ser otro ejemplo de métrica estática. La cantidad de líneas es la métrica insignia, es la original con la cual se inicia este campo en la década del 70, proponiendo la relación entre cantidad de líneas que tiene un programa y los defectos que después presenta, ¿sí? Ahí es donde arranca la investigación originalmente. Y después tenemos las métricas de cambio, que lo que estudian es el proceso a través del cual el software se modifica y no específicamente el artefacto en sí. Por ejemplo, entre un marco temporal de un trimestre o de una semana o de 2 meses o lo que se utilice, cuántos cambios se le realizaron a una clase o cuántas líneas se agregaron, cuántas líneas se borraron, ¿sí? Cuántas personas diferentes, cuántos autores o cuántos desarrolladores diferentes trabajaron en una clase de una versión a la siguiente, ¿sí? Ese podría ser una métrica de cambio. Entonces, las métricas de producto o las métricas estáticas o de producto nos dan como una foto del producto en un momento específico del tiempo, y las métricas de proceso nos dan una idea de cómo cambió el producto, pero siempre tenemos un marco temporal, ¿está bien? Lo que quiero hacer hincapié con esto es que las métricas estáticas son una foto de un momento y las métricas de proceso siempre tienen en cuenta un tiempo, ¿no? Las métricas de proceso son en un marco temporal. Lo digo esto para después explicar el tema de cómo con las métricas se hace predicción. Bien, este es un resumen de las métricas que están incluidas en nuestro trabajo. Tenemos por un lado las métricas estáticas y por otro lado las métricas de cambio. De las métricas estáticas, como les dije, tenemos de sistema y de clase, ¿sí? Bueno, loc, lines of code, cantidad de líneas, está en ambas. Y tenemos de el sistema, podemos usar el framework desarrollado por Gabriela en su momento. Podemos usar las métricas que son de tamaño, por ejemplo cantidad de clases, ¿sí? Insisto con que son de sistema, caracterizan al sistema como un todo, ¿no? De tamaño podría ser la cantidad de clases. Reutilización, qué uso se hace de clases externas o de bibliotecas de terceros. Métricas que tienen que ver con la herencia, cuál es la probabilidad, cuál es la profundidad del árbol de herencia, cuál es la jerarquía más extensa.
Y después tenemos de las métricas estáticas, o sea, específicamente del producto, las que son de clase, ¿no? Clase a clase. Por ejemplo, cantidad de líneas, cuántas líneas tiene la definición de una clase. Tenemos el conjunto de métricas que son de los autores Chidan-Verkemmerer, que es un trabajo muy citado en el área. Son métricas muy estudiadas por los investigadores, quiero decir, y son métricas que tienen la particularidad de ser orientadas a objetos, ¿sí? En un momento las métricas estáticas empezaron a tener en cuenta el paradigma de objetos, entonces miden, por ejemplo, responsabilidades, no sé cuántos métodos públicos tiene, mide acoplamiento, cuál es la relación entre una clase con otras, ¿no? Qué tan acopladas están, que bueno, son conceptos de objetos. Después tenemos las métricas que son del framework de Gabriela, que se pueden usar a nivel de clase, ¿sí? Fíjense que el framework de Gabriela aparece 2 veces porque hay unas que son de sistema y hay otras que son clase a clase. Que son, bueno, sobreescritura, que es cuál es la cantidad de métodos que una clase tiene sobreescribiendo o reemplazando o haciendo override, ¿no? De métodos que hay en las superclases. Medidas que tienen que ver con el polimorfismo. Bueno, medidas no, es una métrica que es la cantidad de mensajes polimórficos que se envían en los métodos. Mensajes polimórficos, por ejemplo, una llamada en la cual yo distingo que el receptor está declarado y el tipo es una interfaz, ¿no? Entonces es un mensaje polimórfico porque no se puede deducir la clase concreta del análisis estático. Esa es la definición que está en el framework. Granularidad es la cantidad de sentencias que tiene un método, ¿sí? Responsabilidades es similar a Chidan-Verkemmerer y Kemmerer. CK le voy a decir si quieren, así no se hace tan largo CK. Responsabilidades es parecido a CK, es decir, la cantidad de métodos públicos. La diferencia es que uno incluye los métodos heredados y otro no. Y después las métricas que proponemos en este trabajo como nuevas, es decir, que no las sacamos de otro lado, que fueron un hallazgo, fueron una idea que se nos ocurrió a medida que lo estábamos haciendo, cuando habiendo hecho el relevamiento del estado del arte y habiendo empezado a trabajar con el framework de Gabriela, empezamos a construir las herramientas para obtener las métricas. Bueno, se nos ocurrió que podía ser de utilidad medir, por ejemplo, qué cantidad de parámetros tienen declarado su tipo, qué cantidad de parámetros no tienen declarado su tipo, en función de lo que les mostré antes, de que un método puede no tener, ya que esto es opcional hoy en día, declarado el tipo de ese parámetro. Así que, bueno, se nos ocurrió que podía ser interesante medirlo, produjimos la medida y, bueno, después lo utilizamos en los modelos, que después lo charlamos más adelante. De las métricas de cambio, perdón que me quedó la ventana en el medio con las cámaras. De las métricas de cambio, utilizamos las de Moser, que son las más utilizadas en el área. Fíjense que es un trabajo de 2008, toda la década de 2010 aparece en la literatura dominada por estas métricas, y el trabajo de Moser es importante en el área porque es el trabajo que las define claramente y también utiliza un caso de estudio y hace una regresión y provee de datos con los cuales nosotros podemos comparar nuestros resultados. Ejemplos de métricas de cambio: revisions, cantidad de modificaciones que se le hizo a una clase. Siempre recordemos que es durante un periodo de tiempo. Las métricas de cambio siempre son en un periodo de tiempo. Cantidad de cambios, cantidad de bug fixes que se le realizaron. Esta es interesante porque si nosotros podemos medir la cantidad de bug fixes que se le hizo en un periodo a una clase, podemos determinar que esa clase es defectuosa, ¿no? Si una clase tuvo bug fixes, quiere decir que esa clase era defectuosa. Así que es clave para el tema de la predicción de defectos.
La cantidad de autores, como les decía antes, que trabajaron en una clase, siempre en un periodo. Líneas agregadas, líneas borradas. Code churn, que es una medida de cuánto creció o decreció la cantidad de líneas. Code churn es la cantidad de líneas agregadas menos la cantidad de líneas borradas. Entonces este número puede ser positivo, indicando que en ese periodo de tiempo la clase creció, es decir, tiene más líneas, o puede ser negativo, indicando que se borraron más líneas de las que se agregaron, ¿no? Así que con eso se puede ver la evolución del tamaño de las clases. El change set es la cantidad de clases que se modifican conjuntamente con una. Entonces, cuando un desarrollador, a través de un commit, ¿sí? Un commit al repositorio de versiones, modifica una clase, en ese mismo commit probablemente esté también modificando otras. Entonces eso es lo que mide el change set. ¿Cuántas otras clases se modificaron junto con una clase al hacer un cambio? ¿Sí? Se supone que los cambios que involucran muchas clases simultáneamente son más tendientes a introducir defectos que a los commits que modifican clases aisladas, ¿no? Todo esto intenta medir, obviamente, la complejidad de los cambios para tratar de predecir si esos cambios aportan a la cantidad de efectos o no, ¿sí? Por lo menos esa es la suposición, después hay que hacer el modelo. Age es la edad que tiene la clase, no es lo mismo una clase que existe en el sistema hace un montón de tiempo que una clase que recién se agrega. Se supone que las clases que tienen una edad menor, es decir, que son más nuevas en el sistema, que fueron incorporadas hace menos tiempo, son las clases que más defectos van a tener, ¿no? Las clases más antiguas en el sistema probablemente tengan menos defectos. Así que bueno, hay métricas que tienen que ver con esto también, ¿sí? Bueno, para hacer un panorama de las métricas estáticas y las métricas de cambio. Permítanme que voy a cerrar una puerta que tengo acá, que ayer hablamos de que generaba un retumbe. Ahí estoy. Bueno, espero que mejore. Cualquier cosa me hacen un gesto si no se escucha. Es muy raro no estar en persona, ¿no? El caso de estudio que elegimos para realizar la predicción y ver el poder predictivo de las métricas es MediaWiki. MediaWiki es un producto que sirve para hacer wikis, o sea, colaboración, creación de contenido creación de contenido colaborativo. Que bueno, la instalación más conocida es Wikipedia, así que es un producto que todos tenemos bien claro funcionalmente para qué sirve. Es un producto que está muy bien desarrollado, que claramente tiene un éxito funcional establecido, ¿no? Innegable. Es un desarrollo open source, así que podemos tener acceso al código fuente y a todo el historial de modificaciones. Ese era un poco un requisito, ¿no? Para hacer este trabajo, poder tener acceso a toda esta información. No solamente al código, sino al historial de modificaciones también, para poder obtener las métricas de cambio. Y es un producto que está desarrollado con el modelo de integración continua, es decir, que los desarrolladores, a medida que producen cambios en el código fuente, eso se sube, se hace los commits al repositorio de versiones, y eso se trata de, en el menor tiempo posible, desplegar esos cambios en los servidores reales productivos, que son los que, bueno, nosotros navegamos cuando visitamos la Wikipedia. Hacen también revisión por pares, hacen testing unitario, automatizado, así que toda la metodología de desarrollo del producto, la verdad que está muy evolucionada. Es un producto que está plenamente en madurez. El desarrollo de MediaWiki es un desarrollo que arrancó hace 10 años, 10, 11 años, así que claramente estamos en un periodo de madurez en el ciclo de vida. Y acá tenemos el tamaño. Es un producto de mediano tamaño, casi grande, mediano tirando a grande, 365 KLOC, y tiene 1000 clases, ¿sí? Tiene 1000 clases. La cantidad de clases va cambiando. Obviamente yo acá les estoy diciendo el dato para el año 2014, que es el periodo de tiempo que nosotros trabajamos en esta investigación. Durante el año 2014, entonces del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ese es todo el cúmulo de datos que nosotros analizamos.
En ese año hubo 2.871 commits, ¿sí? Cambios en el repositorio, de un total de 230 autores diferentes, ¿sí? Es un desarrollo comunitario. Así que esto lo digo para caracterizar el producto y ver qué tipo de trabajo se lleva al desarrollo, ¿no? De estos commits, nosotros lo que hicimos fue categorizarlos en estos tres tipos que figuran acá, en los cuales estamos siguiendo a Hassan. Bueno, ahí les puse la cita abajo, que es un trabajo muy importante en donde él propone dividir los commits o categorizar los commits en estos tres tipos, que son Feature Introduction, los commits que introducen nueva funcionalidad, ¿sí? En general son casi todos los commits que se producen en un proyecto, ante la sospecha de que es un commit, es por descarte un Feature Introduction, salvo que sea alguno de los otros dos, salvo que sea un commit de tipo Fault Repairing, o sea una corrección de un defecto, que es, ya les digo, de donde se obtiene la cantidad de bug fixes, repasando una clase que tiene un bug fix, lo tiene porque existe un commit que produce un fault repairing, entonces ahí contabilizamos una clase defectuosa. Y cambios de tipo General Maintenance, que son, bueno, cambios que no son funcionales, corrección de, qué sé yo, de documentación, cambio en los números de versión cuando avanzan las versiones, corrección de errores tipográficos, bueno, cambios no funcionales. Los interesantes son estos dos, que además fíjense que son la mayoría, y fíjense que casi todos son Feature Introduction, no hay tanto Fault Repairing, probablemente también por el tipo de ciclo de trabajo, ¿no? Esto de la integración continua, la revisión por pares, los testing automáticos, ¿sí? La cantidad de correcciones de defectos es más bien poca cuando vemos el total de cambios que se realizan, ¿sí? Entonces, bueno, estos commits los tuvimos que ver uno por uno, de los cuales hay algunos que han sido descartados porque modificaban archivos que no eran clases, sino que modificaban archivos de otro tipo. Y de estos 2068 los vimos uno por uno para catalogarlos, ¿sí? Esto fue del trabajo, la verdad, una cantidad de tiempo importante, es un esfuerzo importante. Bueno, de las métricas estáticas, ¿cómo las obtuvimos? Es decir, los datos primarios. Primero, el código fuente del repositorio Git, que está disponible, así que es bajarlo. Un archivo enorme que tiene todos los cambios hechos en este proyecto durante el año 2014. Después, tuvimos que extraer de todos esos archivos fuente, perdón, lo dije mal, bajar la declaración, perdón, lo digo de vuelta, este paso es la obtención del código fuente de las clases, ¿sí? Lo corrijo porque si no vamos a salir. Es la obtención del código fuente de las clases del 1 de enero y del 1 de julio, ¿sí? Estas dos fotos de las que yo les hablaba antes. Bien, con estas dos fotos lo que hacemos, ahora sí, con estas dos fotos lo que hacemos es calcular las métricas, ¿sí? Las métricas estáticas, cantidad de líneas, cantidad de clases, cantidad de métodos que tiene cada clase, esas métricas que nombré antes. Esta obtención de estos datos se hizo con herramientas que tuvimos que construir porque no existían herramientas para extraer estos datos del conjunto de archivos que contiene la declaración de las clases, ¿sí? Así que este fue un trabajo también que llevó bastante tiempo construir todo esto y obtener esos números. De las métricas de cambio el proceso es más largo. Bueno, hay que primero obtener todos los cambios. Ahí está, esto es lo que estaba diciendo antes. Obtener todos los cambios. Esto es un archivo grande que tiene todos los cambios que se le hicieron al proyecto durante todo ese año. Sí, es un archivo que tiene 500.000 líneas. Después lo que hicimos fue con este archivo construir una base de datos relacional en donde tenemos las clases del sistema, los autores y qué cambios, los commits, y qué cambios se producen a las clases con estos commits, ¿sí? Tengo por aquí, quizás es más fácil verlo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las clases. Esta es la tabla con clases, ¿sí? Esta es la base de datos. Los datos que hay acá se obtienen de este archivo enorme.
las clases son modificadas por commits, ¿sí? Y estos commits corresponden a autores. Toda esta información que nosotros tenemos en esta base de datos, que trasladamos, ¿no? Que organizamos desde todos los cambios en una lista y los organizamos de manera relacional, esta organización lo que permite después es calcular las métricas, ¿sí? Que se reduce a hacer unas consultas SQL. Entonces, una vez que tuvimos todos los commits y los cambios que esos commits producen en esta base de datos, ahí producimos la catalogación de cada commit en si es feature introduction, si es fault repairing o si es maintenance. Con esto después hacemos las métricas. Bueno, tuvimos que hacer una depuración de la información porque nos dimos cuenta cuando teníamos los datos listos que había algunas situaciones que no habíamos previsto. Por ejemplo, que hay autores que trabajaron en el repositorio desde distintas cuentas o que hicieron commits con distintos emails, pero que en realidad son la misma persona. Así que nos podemos dar cuenta por el nombre y porque el mail es parecido, ¿no? Pero capaz que esa persona cambió el mail. Entonces tuvimos que revisar todos los autores para ver dónde estaban los repetidos y arreglar los commits para juntar y que nos quede un solo autor en vez de dos autores. Si no, iba a estar mal el conteo de autores, ¿sí? Bueno, tuvimos que corregir también algunas fechas de creación porque hay algunas clases que originalmente están en un directorio que se movieron de directorio, entonces la fecha de creación de la clase no era correcta, tuvimos que rastrear, hay unas clases, eso está bien especificado en el documento, en la redacción final de la tesis, hay unas 30 o 40 clases, no recuerdo exacto ahora, que tuvimos que rastrear a mano cuál era la fecha de creación porque no se pudo obtener de manera automática con este proceso que hicimos acá, ¿sí? Así que hay mucho trabajo manual que tuvimos que hacer acá porque no está previsto esto que nosotros estamos haciendo, no está previsto en este proyecto. Finalmente, con toda esta información correcta y depurada, podemos hacer el cálculo de las métricas de cambio. Por ejemplo, clase por clase, ¿no? Una clase entre tal fecha y tal fecha, para poner un ejemplo de un trimestre, entre tal fecha y tal fecha, ¿cuántos cambios se le hicieron? Bueno, vamos a la tabla de commits y contamos cuántos commits de tipo feature introduction se le realizaron a esa clase. Ese número, que es la cantidad de filas, ¿no? Porque es la cantidad de commits, ese número es la métrica revisions, ¿sí? Para ponerles un ejemplo. Entonces de estas tablas salen el cómputo y el número final de las métricas de cambio, ¿no? Salen de esas tablas. Acá hay unos ejemplos. Estas son métricas estáticas de la suite CK de Chidanberg-Kemmerer. Tenemos clases. La lista obviamente es mucho más larga, dijimos que el sistema tiene alrededor de 1000 clases, así que es para poner un número nada más, para poner un ejemplo. La clase, qué sé yo, parser tiene 3639 líneas, esto recordemos que es una foto, ¿no? Es un momento del tiempo. Estamos hablando acá de métricas estáticas, esto se obtiene directamente midiendo el producto, midiendo el código fuente de la clase. Cantidad de líneas, cuántos métodos públicos tiene, esto ahí tiene la definición de la sigla, weight method per class, cantidad de métodos en definitiva es la cantidad de métodos públicos que tiene la clase. Bueno, fíjense, de 131, 184, 87, 100, 12, esta es la cantidad de métodos. Después tenemos la métrica RFC, Response for a Class, que es la suma de la cantidad de métodos que tiene una clase más todos los métodos que son llamados a su vez en cada uno de estos métodos. Siempre RFC es más grande que WMC. Entonces fíjense que esta clase, si bien tiene 131 responsabilidades públicas, 131 métodos, hay en realidad 408 llamadas a método en total, si yo miro el código fuente de esos métodos, ¿sí? Eso es un poco lo que intenta medir RFC. Después, si hay alguna pregunta de alguna métrica específica, me preguntan, si no vamos a estar un montón de tiempo con cada una. CBO lo que mide es el acoplamiento, Coupling Between Objects, me dice con cuántas otras clases está acoplada. ¿Qué quiere decir acoplada? Que las nombra.
Es decir, que el nombre de la clase aparece en alguna declaración o en alguna llamada estática o en alguna excepción, capaz que en algún try catch aparece el nombre de la excepción, ahí tenemos un acoplamiento con esa clase de la excepción. Bueno, estos entonces son los datos primarios, ¿sí? Estos son los datos primarios que ya les digo, tuvimos que construir la manera de obtener todos estos números desde el código fuente de las clases. Esto fue algo muy emocionante, lo digo a título personal, obviamente, muy emocionante ver la aparición de estos datos. Es como encontrar el hueso de un dinosaurio en el jardín, ver que aparecen los datos, ver algo que nadie había visto sobre este producto. Bueno, y acá hay unos ejemplos también con la misma tabla para visualizar cómo son los datos con los cuales después hacemos regresión, pero con métricas de CAM. Perdón, ¿qué es esto? Métricas estáticas, de Gabriela. Las métricas, perdón, seguimos con métricas estáticas de las de Gabriela. Bueno, hay otros ejemplos de otras clases para que veamos nada más. Les puse acá unos nombres a las métricas un poco más fáciles de leer, pero están asociadas acá, si quieren hacer una referencia con el documento de la tesis, los numeritos que figuran en la tesis, para que sea más fácil de leer. De las métricas del framework de Gabriela, bueno, tenemos porcentaje de métodos reemplazados. Fíjense que, por ejemplo, ShowQRedis, que debe tener que ver algo con la base de datos Redis, tiene el 44% de sus métodos son reemplazos de métodos que están declarados en la superclase de ShowQRedis. Tiene una superclase que, bueno, no sé cuál es, habría que buscar, quizás sea esta de aquí arriba. El 44% de los métodos es un override, eso es lo que quiere decir esta métrica, ¿sí? Eso también, desde ya, todo esto lo obtuvimos con estas herramientas. La cantidad de mensajes polimórficos que estábamos hablando antes, en esta clase, elijo otro porque es muy difícil de pronunciar. Wikipage, por ejemplo. Wikipage tiene, si yo miro en sus métodos uno por uno, 16 llamadas polimórficas. ¿Sí? 16 llamadas que si yo miro la llamada descubro que el tipo que se menciona como el receptor de esa llamada método es, por ejemplo, una interfaz o es una clase abstracta. Entonces esa se contabiliza como llamada polimórfica. Después la granularidad es en promedio cuántas sentencias tiene cada método. Fíjense que hay métodos que en promedio tienen muy pocas sentencias y hay clases que tienen en promedio métodos un poco más grandes. Tampoco estamos viendo acá ningún dato loco, pero seguramente hay más grandes. Cantidad de responsabilidades, bueno, es parecido al CKWMC, es la cantidad de métodos públicos, pero se cuentan también los heredados. Seguramente hay una correlación entre esta métrica y la otra métrica, ¿sí? Por eso no aparecen en los modelos después por el tema de la correlación. Bueno, una forma de medir responsabilidades. Bueno, de las propuestas nuevas en este trabajo, tenemos que podemos agarrar de las clases cada uno de sus métodos y fijarnos, por ejemplo, cuántos de esos métodos no tienen el tipo de retorno ni declarado ni documentado. Dentro del periodo que nosotros estamos analizando, 2014, en este lenguaje no se podía declarar el tipo de retorno. Sí se podía declarar o indicar, a ver, porque tampoco es una declaración, indicar el tipo de los parámetros, ¿sí? Era posible, pero todavía no se podía indicar el tipo del retorno. Así que el tipo de retorno no esté declarado es obvio porque no se podía declarar. Esa posibilidad sintáctica se agregó en 2015, ¿sí? Así que habría que seguir avanzando para adelante con este análisis. Entonces, la cantidad de métodos que no tienen el retorno declarado ni tampoco documentado y la cantidad de métodos, ¿sí?, que no tienen el tipo de retorno declarado, obviamente, pero que sí lo tienen documentado. ¿Okay? Acá se corresponden con estos números del documento de tesis. El GUL3, que serían los métodos que sí tienen el retorno documentado, da siempre 0 en el año 2014, así que por eso no lo incluí acá. Bien, entonces fíjense que, por ejemplo, la clase title tiene, bueno, 2644 block y tenemos 12
métodos que no tienen el tipo de retorno declarado, obviamente, ni tampoco documentado, así que el tipo de retorno la verdad que no se puede saber, y por lo menos con análisis estático, ¿no? Y 171 métodos que tienen el retorno no declarado, obviamente, pero sí documentado en un bloque de documentación. Ahora les muestro un ejemplo. Así que sí se puede deducir con análisis estático. Y después tenemos las métricas propuestas que tienen que ver con los tipos de los parámetros, ¿sí? Por un lado los tipos de los retornos y por otro lado los tipos de los parámetros. Por ejemplo, ¿cuántos parámetros de todos los métodos de una clase no tienen declarado el tipo, ni tampoco está documentado el tipo? Así que el tipo de ese parámetro no lo podemos saber. Después tenemos cuántos parámetros, bueno, no lo tienen declarado, pero sí lo tienen documentado, y cuántos parámetros sí lo tienen declarado o sí lo tienen indicado. Eso se llama type hinting, no me acuerdo si lo dije, type hinting, que es indicarle al intérprete cuál es el tipo que yo espero de ese parámetro, ¿sí? En la llamada. Entonces el intérprete hace un chequeo de tipos. Entonces fíjense que por ejemplo la clase, qué sé yo, file, tiene, si yo agarro todos los métodos de la clase, 75 parámetros, ¿sí? Agarro todos los métodos y todos los parámetros de esos métodos, tiene 75 parámetros en total que no tienen declarado el tipo ni tampoco lo tienen documentado, así que no sé cuál es el objeto que recibo en ese parámetro. 3 de los parámetros de todos los métodos tienen documentado el tipo, ¿sí? Pero no declarado, así que el intérprete no va a poder hacer el chequeo. Y 7 sí tienen el parámetro declarado explícitamente, así que el intérprete sí va a poder hacer un chequeo de tipos, ¿sí? Así que bueno, esto es toda información, datos primarios que tienen que ver con las métricas que están propuestas como nuevas, ¿sí? Que bueno, hay que ver en qué resultan cuando se hace la regresión. Las formas de declarar los métodos, acá les puse un ejemplo. Este es un método que tiene un parámetro que no tiene declarado su tipo ni tampoco lo tiene documentado. A diferencia del de abajo, que es un método que sí tiene documentado que el parámetro param2 recibe un objeto de tipo clase B. ¿Sí? Está documentado, así que se puede deducir. Y este de acá finalmente es un ejemplo de un método que lo tiene directamente declarado. ¿Está bien? Bueno, cuestiones sintácticas nada más. Métricas de cambio. Cantidad de modificaciones que se le hizo a una clase, cantidad de líneas que se le agregaron. Recuerden que esto es en un trimestre. Cuántas líneas agregó el commit que más líneas agregó. En promedio, cuántas líneas se agregan con los commits a esta clase. Bueno, aquí tenemos el cálculo clase a clase. CodeChurn, que dijimos que es la resta entre agregados y borrados. ¿Sí? Ven que puede ser positivo o negativo. Esto quiere decir que la clase tiene, dentro de ese periodo, termina con más líneas o termina con menos líneas. ¿Sí? La cantidad de autores. Cuántas otras clases cambian junto, en promedio, cada vez que cambia esta clase. Bien, eso es lo que dijimos de ChangeSet. Después si hay alguna duda de una métrica específica me lo preguntan, por supuesto. Bueno, ¿qué hacemos con todos estos números que son nuestros datos primarios? Esta es la visión general que se puede observar en la literatura, en todos los papers que trabajan en esta área, que grafica la manera en la cual se está establecido, hay consenso en que esta es la forma en la que se trabaja, bueno, eso es lo que pasa en la literatura, del repositorio de defectos, que sería el análisis de los cambios producidos en el repositorio, y del código fuente, ¿sí? Que también obviamente lo sacamos del repositorio. Obtenemos métricas, que es lo que les conté recién. Se construye algún modelo utilizando algún método de estimación que hay que elegir. Se evalúa cuál es la predicción, la corrección de esa predicción, y con eso obtenemos una lista de artefactos. Dice acá, en nuestro caso son clases, nosotros trabajamos clase a clase, de clases que probablemente sean defectuosas, ¿sí? Nosotros elegimos hacer regresión logística. Antes de regresión logística hicimos regresión lineal,
pero no encontramos con regresión lineal no encontramos ningún modelo que sea estadísticamente significativo. La regresión logística, ¿qué nos permite hacer? Encontrar la probabilidad, en nuestro caso, de que una clase sea defectuosa, es decir, que es un número que va entre 0 y 1, ¿sí? Es una probabilidad. Si nosotros agarramos esa probabilidad y marcamos un umbral, podemos obtener lo que se llama un clasificador, ¿sí? Binario. Por ejemplo, si una clase del modelo obtenemos que esa clase tiene una probabilidad de 0,37 de ser defectuosa, bueno, tenemos que en algún momento en algún lugar vamos a tener que poner un umbral y decir, bueno, todo lo que dé de 0,3 para arriba lo considero defectuoso, entonces voy y tengo que inspeccionar esa clase, ¿sí? Con las probabilidades que obtengo del modelo y el umbral que defino, genero un clasificador. Lo que vamos a tener en el modelo son variables independientes que son continuas, que son las métricas, ¿no? Una clase tiene una cantidad de líneas que es un número, tiene un codechannel que es un número, y vamos a obtener una variable dependiente que es dicotómica, que nos va a decir si la clase es o no es defectuosa, ¿sí? Entonces, el trabajo que nosotros hicimos para la predicción es con las métricas estáticas obtuvimos en el primer día de cada semestre, ¿sí? Para el inicio del semestre, las métricas estáticas, ¿okay? Computadas a partir del producto, y contamos los bug fixes que tuvo, esto es clase por clase, ¿no? Contamos los bug fixes que tuvo en ese semestre. Entonces la idea es ver con qué métricas que yo tengo aquí, por ejemplo cantidad de líneas, puedo predecir qué cantidad de bug fixes o si va a tener o no bug fixes en este semestre que está aquí. Lo mismo para el segundo semestre, con las métricas que obtengo en este momento, tratar de predecir si esa clase la voy a tener que corregir o no en el semestre siguiente. Con las métricas de cambio hicimos un análisis por trimestre. Las métricas de cambio tienen más información que las métricas estáticas cambian más lentamente. Lo que hicimos fue, con los cambios que se le produce a una clase durante un semestre, ¿sí? Las métricas de cambio siempre en un tiempo, por ejemplo, cuántas revisiones se le hizo a una clase en este periodo, ver con qué posibilidad tengo de estas métricas del cambio de este semestre, tratar de predecir si va a tener bug fixes o no, de este trimestre, perdón, tratar de predecir si va a tener o no corrección de defectos en el trimestre siguiente, ¿sí? Entonces yo, viendo las métricas de este trimestre, puedo marcar a una clase como, mira, probablemente esta clase es defectuosa. Obviamente nosotros ya tenemos los datos de cuáles son realmente defectuosas o no, o cuáles fueron corregidas, ¿sí? Con esos datos evaluamos el modelo. Entonces, bueno, con las métricas del primer trimestre tratamos de predecir si va a tener defectos o no en el segundo trimestre, y así sucesivamente. Con las métricas del segundo trimestre, predecir si va a tener corrección de defectos o no en el tercero, y con las del tercero, el cuarto. Acá hay un ejemplo de lo que da el modelo. Por ejemplo, si yo utilizo un modelo de regresión que incluya las variables revisions y cantidad en promedio de líneas agregadas, esto es lo que dan los números para estas clases, ¿sí? El modelo lo entreno con este dato. Yo sé que, por ejemplo, la clase API main en el primer trimestre tuvo 10 revisions y en promedio se le agregaron 5,3 líneas, y ya sé que en el trimestre siguiente tuvo una corrección de defecto, porque en el trimestre siguiente tiene un commit que la modifica, que es un commit de tipo fault repairing. Así que esta clase fue corregida, es una clase defectuosa. Por lo tanto, puedo con estos datos entrenar el modelo, y bueno, acá hay un ejemplo de lo que obtengo del modelo, cuáles son las probabilidades. Con estas probabilidades, estableciendo un umbral, digo, bueno, todas estas son defectuosas. Así como les muestro esas, también les muestro que hay veces que el modelo predice que una clase va a ser corregida, es decir, que es defectuosa, y en realidad, si yo voy y miro en el trimestre siguiente, esa clase no es corregida. Entonces, esta predicción es una predicción incorrecta, ¿sí? Este es un falso positivo.
Bien. Con estas predicciones, ¿sí? Si yo agarro las probabilidades y tomo la certeza de si fue corregida o no corregida, ya que dijimos estos datos nosotros los tenemos, puedo verificar si el modelo me da falsos positivos, falsos negativos, ¿sí? Si qué tan bien funciona el modelo, qué tanto acierto tiene la predicción con la observación, ¿sí? Real. Entonces, se puede construir esto, que es una matriz de confusión, en donde yo me puedo encontrar las predicciones de cuáles fueron no defectuosas y defectuosas, cruzado con, bueno, la observación real de las clases, la cantidad de clases que realmente fueron corregidas y las que no fueron corregidas. Entonces aquí en la diagonal principal tengo los verdaderos negativos, es decir, las que se predicen como no defectuosas y en efecto son no defectuosas, y el verdadero positivo, que es las predichas como defectuosas que en efecto se corrigieron, ¿sí? Esto es lo que intenta predecir el modelo. Con estos números se pueden calcular estos indicadores que sirven, ¿sí? Esto está tomado de Moser y son muchos los autores que posteriormente usan los mismos números, así que nos sirve para comparar los modelos. Sirve para saber, bueno, qué tan bien está funcionando el modelo, en resumen, ¿sí? La tasa de verdaderos positivos, la tasa de verdaderos falsos positivos, de verdaderos negativos, falsos negativos, el porcentaje de predicción correcta, ¿ok? Y aquí, bueno, tengo un ejemplo de distintos umbrales, cómo se comportan estos indicadores. Volvemos para atrás y digo esto, yo tengo que elegir con el resultado que me da el modelo a partir de qué número marco a la clase como defectuosa, ¿sí? Entonces, moviendo el umbral, obviamente hay más clases que voy a catalogar como defectuosas o como no defectuosas. Vuelvo aquí. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si yo pongo el umbral en 0,2, ¿sí? Toda clase que tenga una probabilidad de 0,2 o más de ser defectuosa la marco como defectuosa para producir el clasificador binario. Obtengo estos datos en donde tengo un porcentaje de predicción correcta del 82%, un falso negativo del 52%. El falso negativo es el indicador más importante porque quiere decir que una clase está marcada como no defectuosa y en realidad sí es defectuosa. Ese es un falso negativo. Así que este es a mi entender el número más interesante de ver. Y tengo un verdadero positivo de 48. Tomo esto para hacer un ejemplo nada más. Obviamente que si yo voy bajando el umbral, el falso negativo va bajando y el falso positivo va subiendo, porque hay más clases que estoy clasificando cada vez como defectuosas, ¿no? Que sería nuestro positivo. Así que el falso positivo crece y el falso negativo decrece. Lo que pasa que, bueno, también decrece el porcentaje correcto, ¿sí? Así que hay que buscar en algún lugar el balance de estos números y también elegir cuál es la cantidad de falsos negativos que estoy dispuesto a aceptar y cuál es la cantidad de falsos positivos que estoy dispuesto a aceptar. Los positivos me sirven para ir e inspeccionar esas clases. Y acá tengo otros ejemplos también, que fíjense que son los mismos números, pero construidos con métricas de cambio. Por ejemplo, con el umbral 0,2 o con el umbral 0,15 estoy obteniendo un 25% de falsos negativos, que es un número muy bueno si comparo con la literatura. 75% de verdaderos positivos, es muy bueno, este modelo es muy bueno si lo comparo, ¿sí? Este es un modelo que se obtiene con estas métricas, que son las que dijimos son las mejores: revisions y cantidad de líneas agregadas en promedio. Estos son los mejores predictores que nosotros encontramos. Esa es una de las conclusiones. Bueno, acá hay otras tablas que tienen otros modelos construidos con otras métricas, que lo que intenta mostrar es que las métricas de cambio son bastante similares en cuanto a los números. Tengo también distintos umbrales y cómo me dan los indicadores. Y fíjense que si yo cambio las métricas, todas estas son métricas de cambio, las métricas de cambio todas más o menos
me dan el mismo resultado, pero esta que está acá arriba es la mejor. Si miro los números, esta es la mejor, la que me da más precisión. Que bueno, esa es un poco la conclusión, ¿no? Que las métricas de cambio es un poco la conclusión, no, es la conclusión. Las métricas de cambio son las mejores, que es algo que además se sostiene con la literatura. Esto, bueno, evidentemente las métricas de cambio todas miden el mismo hecho, ¿no? El hecho de cómo se modifica el sistema. Así que tiene sentido que sean similares los resultados. Insisto en que el mejor modelo es el de acá arriba, el que mejor resultados da. Para obtener esos modelos, para obtener todos esos números, trabajamos con el proyecto R para hacer estadística, y bueno, lo hicimos de manera automatizada, ¿no? La obtención de los números y la prueba de todas las combinaciones de todas las métricas con todas, de A1, de A2, de A3, de A4, para ver cuál era el mejor modelo. Así es como encontramos estos resultados, ¿sí? Bueno, voy con las conclusiones, que ya estoy en tiempo. Conclusión 1, que el framework de Gabriela se puede utilizar para trabajar con este lenguaje, ¿sí? Teniendo en cuenta los detalles de que hay lugares en donde las declaraciones de tipo no aparecen. De hecho, la métrica que mide granularidad del framework de Gabriela aparece en el mejor modelo que encontramos con métricas estáticas, ¿sí? Vuelvo un poquito para atrás, es este. Si yo agarro LOC, CKRFC, la medida de granularidad del framework de Gabriela, y la cantidad de parámetros que están documentados, obtengo el mejor modelo, que es un umbral que está por aquí, alrededor de 0,2, el mejor modelo que se puede conformar si solamente tengo las métricas estáticas, ¿sí? Vuelvo aquí. Entonces el framework se puede utilizar, las definiciones que aparecen en el trabajo de Gabriela se pueden usar para trabajar también con este lenguaje. Gabriela trabajó originalmente con el lenguaje Java, ¿sí? Un lenguaje estáticamente tipado. Conclusión 2. Con la regresión lineal no obtuvimos resultados significativos. Suponemos nosotros que puede tener que ver con la madurez del producto, o sea, con el ciclo de vida. Acá tengo unos grafiquitos de dispersión. Fíjense, por ejemplo, si cruzo la métrica CBO, por tomar una, con los backfixes del semestre, fíjense que difícil encontrar una recta por aquí. Lo mismo acá tengo con otro ejemplo, así se puede ver con todas. La regresión lineal no obtiene buenos resultados por lo menos ese es el resultado, la conclusión que hallamos, ¿sí? Por eso pasamos a regresión logística. Bueno, conclusión 3, que las métricas de cambio son los mejores predictores. Este modelo que les dije recién, si nosotros armamos un modelo con estas métricas de cambio, me da la mejor predicción. El verdadero positivo es 75, que es un buen número. El falso negativo es 25, que es muy bueno, porque quiere decir que la predicción no va a dejar pasar tantas clases defectuosas pensando que no son defectuosas. Ese sería un falso negativo. Son clases que voy a tener que corregir más adelante en el ciclo de vida. Estas son muy costosas, son las que yo pienso que están bien y en realidad están mal. Así que este número está muy bien si comparamos con los de otros autores. Estamos dentro del rango bueno, y una precisión del 72 que también está en los valores aceptables, valores buenos. La conclusión 4 es que las métricas estáticas también se pueden usar como predictores. Acá tenemos los resultados de este que les digo es el mejor modelo con estas 4. Que bueno, fíjense que los números son un poquito más malos que el modelo anterior, pero más o menos pueden ser aceptables si es que no estoy dispuesto a hacer todo el cálculo de las métricas de cambio, ¿sí? Entonces las métricas estáticas son buenas, pero no tan buenas como las métricas de cambio. Dicho eso, también hay que decir que las métricas de cambio son mucho más costosas de obtener, llevan mucho más esfuerzo si es que el repositorio no está preparado para que yo las obtenga. ¿Qué es lo que pasa con MediaWiki? Y es lo que pasa con todos los repositorios que existen. No están preparados para que yo obtenga esta información, ¿sí? Por eso lo tuvimos que hacer a mano.
no quedó otra. Pero bueno, las métricas de cambio son mejores. Son más costosas, es verdad. Evidentemente, perdón, vuelvo atrás. Evidentemente es más difícil trabajar con cambios, con información de cambios, que trabajar sencillamente con fotos que yo puedo obtener del código fuente. Bueno, conclusión 6, si yo entreno un modelo, o sea, creo un modelo con los datos de un trimestre, ¿sí? Hablando de métricas de cambio, con los datos de un trimestre, ese mismo modelo después lo alimento con datos de los otros trimestres y obtengo una predicción, es decir, ya con el modelo ya entrenado, ¿no? Con los datos del primer trimestre, lo aplico a datos, a métricas de otros trimestres y obtengo predicciones que son igual de buenas, ¿sí? Así que esto demuestra que es consistente el modelo en el tiempo, por lo menos dentro del periodo del año. Y la conclusión 7, que es una conclusión chiquitita, es que hay una correlación positiva. Nosotros encontramos una correlación positiva entre esta métrica, que es de las propuestas nuevas en este trabajo, que es la cantidad de parámetros que no tienen el tipo declarado, pero sí lo tienen documentado, tiene una correlación positiva con la probabilidad de que una clase sea defectuosa. ¿Por qué? La verdad que no lo sabemos. Yo estimo que tiene que ver con que con el pasar del tiempo los desarrolladores cada vez están agregándole mayor cantidad de tipos a los parámetros. O sea, están haciendo más type hinting, ¿no? El desarrollo del lenguaje lleva a eso, a que yo agregue cada vez más los tipos en los parámetros, algo que históricamente en este lenguaje no se hacía, ¿no? Entonces, desde que se puede hacer, los desarrolladores cada vez lo hacen más. Y a medida que las clases se modifican y se le agregan cosas, o sea que hay commits de feature introduction, los desarrolladores trabajan poniendo en efecto los parámetros a los tipos. Entonces, como yo al trabajar agrego los parámetros y al trabajar también introduzco defectos, creo que por ahí puede llegar a venir la correlación positiva, es decir, las clases que son modificadas y ahí los tipos se van agregando, porque son las modificaciones más modernas, digamos. Así que me parece que por ahí viene la correlación, pero la verdad que no tenemos certeza de por qué. Es sencillamente un hallazgo que queda ahí por ahora en la duda. Harían falta más datos, ¿no? Seguir adelante con año 2015, 2016, 2017 con este mismo análisis. Bueno, trabajo a futuro que se puede hacer, como les digo, avanzar, hacer lo mismo pero 2015-2016 y obtener los mismos datos de otros periodos, a ver qué pasa con esto de que ahora sí podemos especificar los tipos en los retornos de los métodos y en los parámetros, así que ahí es interesante ver qué va a pasar con la predicción de los defectos con estos modelos. Bueno, se puede replicar este análisis con otros dos lenguajes. Acá, bueno, doy este ejemplo de estos dos, que son lenguajes de tipado dinámico y que son muy utilizados en la industria. Y algo que se menciona mucho en la literatura, que también es una posibilidad de trabajo futuro, es, bueno, obtener herramientas que cuando yo produzco el commit al repositorio de versiones, me avise, mira que este commit que vos estás haciendo probablemente es inductor de un defecto. Ese es como el santo grial de la predicción de defectos. Así que esto es un lugar interesante para continuar, ya que el dato existe, ¿no? Acá les muestro, para finalizar, que en el índice TIOBE, que es un índice que mide popularidad de un lenguaje, es decir, cuántos profesionales hay trabajando, esto se obtiene de búsquedas laborales, de cantidad de bibliotecas de terceros desarrolladas en estos lenguajes. Bueno, mide, para decirlo grosso modo, cuánta gente hay trabajando en estos lenguajes, ¿sí? Por eso dicen que se mide popularidad. No mide la cantidad de líneas, ¿no? Ni la cantidad de proyectos, sino qué tan usados son. Fíjense que de los primeros 8, esto es un dato, a ver, tengo aquí, es un dato, aquí, marzo 2020, es esto, bien actual. Los 3 primeros lenguajes del top 8 son lenguajes de tipado dinámico. Los lenguajes de tipado dinámico en toda la literatura de predicción de defectos están olvidados. Y acá les cito, esto también lo habrán visto en el documento, en una SLR, una review de literatura hecha por Radjenovic 2013, esto es un trabajo muy importante.
justamente se hace hincapié en esto, en que la mayoría de los estudios que tienen que ver con predicción de defectos se hacen con estos tres lenguajes, C++, Java y C. ¿Sí? Ahí están las proporciones, que son tres lenguajes de tipado estático. Y mismo Radjenovic dice ya en 2013 que es necesario trabajo en otros lenguajes. Él menciona C#, que bueno, también es un lenguaje de tipado estático, pero bueno, el mismo razonamiento podemos aplicar a decir que hace falta estudio en otros lenguajes que no sean estos tres, ¿no? Porque los estudios predominan acá, para ver qué pasa con la predicción de defecto en otros lenguajes que son muy utilizados en la industria, y Radjenovic como que anticipa que parece ser que hay algunas diferencias cuando yo cambio de lenguaje. Así que bueno, esto está previsto, está ya siendo ya es observado por otros investigadores. Bien, en principio aquí termina la presentación. Un poco este dibujito resume lo que hallamos o lo que verificamos, al igual que otros autores, que la introducción de nuevas funcionalidades en el software es el principal inductor de los defectos, ¿sí? La modificación y el aporte de nuevas funcionalidades.